El millonario lleva a su amante a la fiesta de la oficina. Esposa embarazada llega con la junta directiva. Prepárense para un giro inesperado. Si esta historia los mantiene al borde de sus asientos, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más dramas impactantes. El aire en el gran salón de baile, denso con el aroma de perfumes caros y ambición, crujía con reglas no escritas. En el centro de este universo deslumbrante estaba Damián Montenegro, un hombre que no solo rompía las reglas, sino que las reescribía. Esa noche desfilaba su última revisión, una joven y deslumbrante interna llamada Clara del Brazo, un monumento público a su propia audacia. Él creía que su esposa embarazada, Ada, estaba a salvo. Un capítulo olvidado en su ascenso. Pero Ada estaba a punto de recordarle a él y a todos los demás que las mentes más brillantes a menudo son las más subestimadas. Ella no venía a llorar. Ella venía a cobrar. En escenario de poder y engaño. La gala anual de innovaciones. Cumbre era menos una fiesta y más una coronación. Era un testimonio del meteórico ascenso de su fundador y CEO, Damián Montenegro. Este año, el evento se celebraba entre las amplias curvas metálicas del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, un lugar tan audaz y descaradamente moderno como el propio Damián. Cientos de invitados, una selecta colección de magnates tecnológicos, inversores de capital de riesgo y la élite política de la ciudad, se movían por el espacio como peces resplandecientes en un acuario de aguas profundas. La luz de los imponentes candelabros se reflejaba en collares de diamantes y los rostros pulidos de relojes de alta gama. Champaña, una añada que costaba más por botella que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, fluía de fuentes, y el aire zumbaba con el grave rumor del poder. Damián Montenegro se erguía en el epicentro de todo. A sus 38 años, era una deidad con un traje a medida. Su encanto era su arma más afilada, una sonrisa desarmante que podía preceder tanto a un acuerdo multimillonario como a una terminación aplastante. Era un hombre que lo tenía todo. Un patrimonio neto de 9 cifras, una extensa mansión en las lomas de Chapultepec, con una vista que se extendía hasta el Popocatépetl, y una cartera de reconocimientos que lo pintaban como un visionario. También tenía una esposa, la doctora Ada del Carmen, una mujer cuya tranquila brillantez era la antítesis de su carisma explosivo. Ada no estaba presente. La historia oficial, que se susurraba entre los vicepresidentes senior y sus impecablemente vestidas esposas, era que su embarazo, uno difícil ahora en su 8º mes, requería reposo absoluto. Era una razón plausible, incluso comprensiva. Se la imaginaban en su palaciega casa, serena y solidaria, una diosa doméstica, nutriendo al heredero de los Montenegro. Esta imagen era una ficción que Damián había cultivado cuidadosamente. La verdad era que Ada no había sido invitada. Su matrimonio, una vez una asociación de intelecto y ambición, se había agriado en una guerra fría librada en las silenciosas y cavernosas habitaciones de su hogar compartido. Damián veía su embarazo no como una alegría, sino como un ancla. Su cuerpo, una vez fuente de deseo, se había convertido en un recipiente, y su mente aguda, que él una vez había admirado, ahora se sentía como una amenaza. Había empezado a tratarla como una hermosa muñeca antigua, para ser guardada en un estante. Admirada desde la distancia,
pero nunca jugada. Había empezado a creer que era frágil, quebradiza. Había olvidado que ella estaba forjada en acero. La carta oculta de Ada Ada, doctora en Economía del Comportamiento de la UNAM, había cambiado hace mucho tiempo el acelerado mundo de la investigación académica y la consultoría por una vida más tranquila. Una elección que había hecho para apoyar el sueño de Damián. Ella veía patrones en el comportamiento humano que otros pasaban por alto. Las sutiles señales en una negociación, el aleteo de un párpado que delataba una mentira. Durante años, había sido el arma secreta de Damián, su estratega invisible. Pero a medida que Innovaciones Cumbre crecía, el ego de Damián crecía con ella, eclipsando su necesidad de su consejo. Ya no la veía como una socia, sino como un accesorio, y últimamente, uno engorroso. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo, y en ese abismo había caído Clara Vázquez. Clara tenía 23 años, una interna del departamento de marketing, con ojos del color de un cielo de verano y una ambición que ardía con el calor de una supernova. Era un espejo que reflejaba la propia juventud de Damián, su propia hambre. Lo miraba con la adoración inquebrantable que él ahora anhelaba, una adoración que la mirada conocedora de Ada ya no podía ofrecer. Para Damián, Clara no era solo una mujer. Era una validación. Era la prueba de que seguía siendo el joven disruptor viril, no un hombre al borde de los 40, atado a la mundana realidad de la paternidad inminente. Esa noche sería el debut no oficial de Clara. Traerla a la gala era un riesgo monumental, una transgresión flagrante contra las reglas no escritas de su mundo, pero el éxito de Damián se había construido sobre tales riesgos. Él prosperaba con la adrenalina de la apuesta, la emoción de salirse con la suya. Creía que su poder era un escudo que lo hacía inmune a las consecuencias. Se había convencido de que Ada, recluida y embarazada, era impotente para detenerlo. Fue su error de cálculo más crítico y pronto el más catastrófico. Desde su posición cerca del bar esculpido, Damián escaneó la sala, un rey inspeccionando su corte. Sostenía 2 copas de champaña. Estaba esperando a Clara, que se estaba arreglando. Sintió una oleada familiar de invencibilidad. Todos allí dependían de él. Le temían o querían ser él. Todos orbitaban su estrella, y esa noche les iba a dar una nueva constelación para contemplar. Estaba a punto de mostrarles a todos que el universo se doblegaba a su voluntad, y solo a su voluntad. Clara Vázquez salió del tocador, una visión en seda carmesí. El vestido era una elección atrevida, una explosión de color contra los tonos más apagados de negro, plata y azul marino de la sala. Se ceñía a su esbelta figura, un contraste marcado y deliberado con la forma maternal de la mujer a la que estaba reemplazando. Tenía la belleza tensa y sin arrugas de la juventud, una belleza que se sentía potente y perecedera. Su sonrisa, mientras navegaba entre la multitud de figuras poderosas, era una mezcla cuidadosamente calibrada de asombro y derecho. Estaba interpretando un papel, y lo estaba haciendo con todo lo que tenía. Los ojos de Damián se fijaron en ella, y su característica sonrisa se extendió por su rostro. La encontró a medio camino, entregándole una copa de champaña. «Ahí estás», murmuró, su voz un suave zumbido que era solo para ella, pero lo suficientemente fuerte como para que los que estaban cerca lo escucharan. «Empezaba a pensar que me habías abandonado».
Nunca, Damián, respondió ella con un susurro entrecortado. Ella le tocó el brazo, un gesto de familiaridad que provocó una onda de sorpresa entre los miembros del personal senior que lo presenciaron. Esta era Clara Vázquez, la interna, la que traía café y compilaba recortes de prensa, y estaba tocando el brazo del CEO como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Damián saboreó las reacciones silenciosas y con los ojos muy abiertos. Ese era el punto. Llevó a Clara en un lento y deliberado recorrido por la sala, un depredador exhibiendo su presa. Por supuesto, no la presentó como su amante. La mentira era más insidiosa, disfrazada con el lenguaje de la mentoría corporativa. Todos, me gustaría que conocieran a Clara Vázquez, anunció a un círculo de ejecutivos atónitos. Clara es uno de nuestros talentos jóvenes más brillantes en la división de marketing, una verdadera estrella en ascenso. La he tomado bajo mi ala. Es crucial que nutramos a la próxima generación de innovadores en cumbre. Los ejecutivos, hombres y mujeres, el doble de la edad de Clara, con hipotecas, hijos en escuelas privadas y carreras atadas a la buena voluntad de Damián, simplemente asintieron. Sonrieron sonrisas rígidas y antinaturales. Vieron cómo la mano de Damián descansaba en la parte baja de la espalda de Clara, el brillo posesivo en sus ojos, el rubor en sus mejillas, que no era del todo por el champaña. Entendieron exactamente qué tipo de nutrición estaba teniendo lugar. Eran cómplices en su silencio, sus instintos de supervivencia anulando cualquier sentido de indignación moral. La calma, antes de la tormenta. A pocos metros, Leonor Guzmán, la astuta y aún más mordaz jefa de asuntos legales, observaba el espectáculo con una mirada de desprecio indisimulado. Conocía a Damián desde hacía una década. Había redactado los contratos inquebrantables que construyeron su imperio, y también había sido invitada a su boda con Ada. Consideraba a Ada una amiga, o lo más cercano a una amiga que su naturaleza reservada le permitiría. Captó la mirada de Miguel Sánchez, el director financiero, un hombre que parecía perpetuamente preocupado y con razón. La expresión de Miguel era una mezcla de horror y cálculo frenético. Un escándalo abierto de esta magnitud podría asustar a los inversores y reducir el precio de sus acciones. «Ha perdido la cabeza», murmuró Leonor entre dientes, dando un gran trago a su martini de ginebra. «Esto es más que imprudente», susurró Miguel en respuesta, ajustándose las gafas. «Esto es un suicidio corporativo. ¿Qué está pensando?» «No está pensando», corrigió Leonor. «Está sintiendo, y ahora mismo se siente intocable». Damián, ajeno o quizás simplemente indiferente a su desaprobación, continuó su desfile. Presentó a Clara a una poderosa concejal de la ciudad, a un bloguero de tecnología con millones de seguidores y a un capitalista de riesgo visitante de Singapur. Con cada presentación se volvía más audaz. Sus cumplidos para Clara más efusivos, su proximidad física a ella más íntima. Estaba drogado con la pura audacia de todo. Estaba escribiendo una nueva narrativa en tiempo real, una en la que él era el amo de su propio destino, sin la carga de la convención o la esposa que había dejado atrás en su mansión estéril y silenciosa. Clara, por su parte, se vio arrastrada por el torbellino. Este era un mundo con el que solo había soñado. Hombres cuyos nombres solo había leído en Forbes le estrechaban la mano, escuchaban sus opiniones, o al menos fingían hacerlo. Estaba de pie junto al sol, y su calor era embriagador. Si había un precio que pagar por este momento, ella no podía verlo. El resplandor era demasiado brillante. Ella confundió la imprudencia de Damián con poder.
su arrogancia con confianza. Ella creyó que estaba a punto de tenerlo todo. El momento de la verdad, el cenit de la noche y el nadir del juicio de Damián llegaron cuando golpeó un cuchillo contra su copa, pidiendo silencio. El suave zumbido de la conversación se extinguió lentamente mientras todos los ojos se volvían hacia él. Clara estaba a su lado, su mano ahora entrelazada con la suya. «Amigos, colegas, socios», comenzó Damián, su voz resonando con un carisma practicado. «Gracias por acompañarme esta noche para celebrar otro año de éxito sin precedentes para Innovaciones Cumbre. Hemos batido récords, desafiado las expectativas y consolidado nuestro lugar como líderes en la industria. Pero el éxito no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de personas. Se trata de fomentar el talento y creer en el potencial». Su mirada se posó en Clara, una sonrisa cariñosa, casi paternal en sus labios, que no engañó a nadie. Se trata de encontrar a esos individuos raros que tienen el fuego, el impulso, la visión para cambiar el mundo, y se trata de darles la plataforma para brillar. Él levantó su copa. «Así que quiero proponer un brindis, no solo por nuestros logros pasados, sino por el futuro, por las nuevas ideas, por los movimientos audaces y por las estrellas brillantes del mañana». Apretó la mano de Clara. «Por el futuro, por el futuro», la multitud repitió dócilmente sus voces, un coro confuso de admiración, envidia y disgusto. El brindis era un homenaje apenas velado a su propia infidelidad, una unción pública de su amante. Era el acto de soberbia definitivo, una declaración de guerra contra su matrimonio, entregada frente a todo su mundo profesional. Dio un sorbo triunfal a su champaña, el sabor de la victoria en su lengua. Fue en ese preciso momento de suprema autosatisfacción que las grandes puertas dobles de la entrada del salón de baile, que habían estado cerradas desde el comienzo de las festividades, se abrieron silenciosamente. El cambio en la atmósfera de la sala fue instantáneo y absoluto. No comenzó con un sonido, sino con una inhalación colectiva. Un cambio sutil, pero palpable en la presión. El murmullo de la fiesta no solo se aquietó, sino que se desvaneció, succionado por un repentino y enorme vacío de silencio. Cada cabeza en el salón de baile, desde los asociados junior junto a la puerta hasta el propio Damián Montenegro en el escenario improvisado, se volvió al unísono. Enmarcada en la gran puerta, silueteada contra la luz ambiental del vestíbulo, había una figura. ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Ada se quedará callada? Dejen sus predicciones en los comentarios. Llevó un momento a los ojos de la multitud ajustarse para procesar la visión imposible. Era la doctora Ada del Carmen. No era la mujer frágil y postrada en cama de la narrativa conveniente de Damián. Era un retrato de regia compostura. Llevaba un vestido a medida de terciopelo verde esmeralda, un color que hablaba de riqueza y autoridad. La tela estaba expertamente cortada para acomodar su embarazo de 8 meses, cubriendo su vientre, no como un signo de vulnerabilidad, sino como uno de majestuosa fuerza maternal. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante chiñón, revelando las líneas limpias e inteligentes de su rostro. Su expresión era serena, sus ojos tranquilos y claros, mientras barrían la asamblea atónita. No parecía una mujer despechada. Parecía una reina que había llegado a celebrar la corte. El impacto de su sola presencia habría sido suficiente para destrozar la fachada dorada de la noche. Pero Ada no estaba sola. A su derecha estaba don Ricardo Blanco, el presidente de la Junta Directiva de Innovaciones Cumbre.
Un hombre formidable de unos 60 y tantos años, con una melena de cabello plateado y una mirada que podía marchitar una oferta de adquisición hostil a 50 pasos. Don Ricardo era la encarnación del dinero antiguo y la seriedad corporativa. Rara vez se le veía en eventos sociales de la empresa, prefiriendo la tranquila santidad de la sala de juntas. Su presencia aquí ahora era una anomalía de proporciones sísmicas. Estaba al lado de Ada con una quietud protectora, su mano flotando cerca de su codo, no como un acompañante, sino como un centinela. A su izquierda estaban el resto de la junta directiva. Estaba la doctora Mechtat Elena Durán, la ex-CEO de una empresa tecnológica competidora que Damián había cortejado meticulosamente para que se uniera a su junta. Estaba el General Ruiz, un general retirado de 4 estrellas, cuya experiencia en logística era legendaria. Y estaba Kenji Sato, el estoico jefe de una firma de inversión japonesa que tenía una participación significativa en Cumbre. No sonreían. No estaban vestidos para una fiesta. Estaban vestidos para un ajuste de cuentas. Sus rostros eran una máscara uniforme de seriedad sombría e inexpugnable. El cuadro era devastador en su implicación. Esto no era una esposa estrellando una fiesta. Era una maniobra estratégica ejecutada con una precisión escalofriante. Era un ataque de flanqueo. Damián se quedó paralizado en el escenario, su mano aún sosteniendo la de Clara. El color se drenó de su rostro, reemplazado por una palidez cadavérica y moteada. Su sonrisa triunfante se había derrumbado en una mueca de mandíbula caída por la incredulidad. En un solo momento de silencio, todo su mundo se había inclinado sobre su eje. El poder, el control, la ilusión de invencibilidad. Todo se evaporó bajo la mirada tranquila y firme de su esposa embarazada. Miró de Ada a don Ricardo Blanco, y un miedo frío y primario, una emoción que no había sentido en años, comenzó a deslizarse por su columna vertebral. Clara, la supuesta estrella del futuro, pareció encogerse. El vibrante rojo de su vestido ahora parecía chillón, barato. La adoración en sus ojos fue reemplazada por una confusión incipiente y de pánico. Ya no era el centro de atención. Era un daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Su mano se le escapó a Damián, resbaladiza por el sudor. El silencio se extendió, denso y pesado. El único sonido era la música ambiente tenue del vestíbulo, un fuerte contraste con la quietud fúnebre dentro del salón de baile. Entonces Ada dio un solo paso deliberado hacia adelante. El suave clic de su tacón en el suelo pulido resonó como un mazo. Empezó a caminar, no con el contoneo del embarazo avanzado, sino con la gracia medida y pausada de alguien en absoluto control. Don Ricardo Blanco y la junta directiva se movieron con ella, una falange de poder abriendo un camino a través del mar de invitados petrificados. Se abrieron ante ella como el mar rojo ante Moisés. Los vicepresidentes, la concejal, el bloguero de tecnología. Todos se encogieron, desviando la mirada, de repente desesperados por no ser asociados con el hombre en el escenario. Ada no los miró. Su mirada estaba fija como un láser en una persona, y solo en una persona. Su marido. No estaba allí para confrontar a la amante. La amante era un síntoma, una nota a pie de página. Ada estaba allí por la fuente de la enfermedad. La verdad sale a la luz a medida que se acercaba al escenario. La narrativa de la noche fue violentamente reescrita. La historia ya no trataba de la audacia de Damián,
Se trataba de la llegada de Ada. Y todos en la sala supieron con una certeza que los heló hasta los huesos que esto no era un final. Era el comienzo de la caída. La caminata desde la gran entrada hasta el pie del bajo escenario le pareció a Damián el último kilómetro agonizante de un maratón que no sabía que estaba corriendo. El aire, antes lleno de su propia voz retumbante, era ahora tan tenue que apenas podía respirar. Ada se detuvo directamente frente a él. Inclinó ligeramente la cabeza mientras lo miraba. El escenario le daba unos pocos metros de altura física, pero nunca se había sentido más pequeño, más expuesto. Finalmente encontró su voz, un sonido tenso y ronco que era una patética imitación de su tono confiado habitual. «Ada, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que debes estar descansando». Miró desesperadamente a don Ricardo Blanco, buscando un aliado, un ancla familiar en esta pesadilla surrealista. «Ricardo, ¿qué significa esto? Estás asustando a los invitados». La expresión pétrea de don Ricardo Blanco no se suavizó. En cambio, dio un paso adelante, posicionándose ligeramente delante de Ada, un escudo humano de inmensa autoridad. Ignoró la pregunta de Damián por completo. Su voz, cuando habló, no era el tono colegial de un presidente dirigiéndose a su CEO, sino algo mucho más frío, mucho más personal. «¿Estás bien, querida?», preguntó, con los ojos llenos de genuina preocupación, dirigidos solo a Ada. Ada asintió levemente con una sonrisa tranquilizadora. «Estoy perfectamente bien, tío Ricardo. Gracias por preguntar». Un jadeo colectivo y amortiguado se extendió entre los espectadores, lo suficientemente cerca como para escuchar. «¡Tío Ricardo!». La revelación cayó en la sala como una segunda onda de choque. La mente de Damián se tambaleó. Había sabido que Ada tenía un padrino, un misterioso tío Ricardo, del que hablaba con cariño, pero rara vez. Un financiero jubilado, había dicho ella. Alguien que administraba el modesto fideicomiso de su familia. Había conocido al hombre una vez, hacía años, un breve e inolvidable apretón de manos en una reunión familiar. Nunca, en 1.000.000 de años, había hecho la conexión entre esa figura discreta del pasado de Ada y el formidable don Ricardo Blanco, el titán de la industria que tanto se había esforzado en impresionar, el hombre que tenía el destino de su empresa en sus manos. Los miembros de la Junta lo habían sabido, por supuesto. Siempre lo habían sabido. El conocimiento arrojó una nueva luz sobre sus expresiones sombrías. Esto no era solo una acción corporativa, era un asunto personal. No solo estaban respaldando un plan, estaban respaldando a un miembro de la familia. Don Ricardo volvió su mirada glacial hacia Damián. El delgado barniz de civilidad había desaparecido. «Montenegro», dijo, el nombre cayendo como un trozo de hielo. «Parece que estás bajo una serie de malentendidos. El primero es que tienes alguna autoridad sobre dónde elige estar mi ahijada. El segundo, y mucho más crítico, es que la comodidad de tus invitados sea nuestra principal preocupación esta noche». Hizo un gesto despectivo a la multitud atónita. «La fiesta ha terminado. En nombre de la Junta Directiva de Innovaciones Cumbre, pido a todo el personal no esencial que desocupe las instalaciones inmediatamente. Gracias por su servicio. Sus coches están esperando». Hubo un momento de asombro y vacilación, luego un éxodo frenético y apresurado. Nadie necesitó que se lo dijeran 2 veces. Fue una estampida a cámara lenta, una desesperada carrera hacia las salidas. El estruendo de los vasos caídos y el susurro de las telas caras
llenaron el aire mientras la élite de la ciudad huía de la escena de la ejecución corporativa. No querían ser parte de la metralla que estaba a punto de volar. En 3 minutos, el cavernoso salón de baile estaba casi vacío. Todo lo que quedaba era Damián y Clara atrapados en el escenario, y el silencioso e imponente tribunal que estaba ante ellos. Ada, su mano ahora descansando posesivamente sobre su vientre hinchado, y toda la junta directiva de Innovaciones Cumbre. Las relucientes decoraciones y las copas de champaña medio vacías de repente parecían patéticas, los restos de una fiesta que había muerto una muerte violenta. El descubrimiento devastador. El miedo de Damián fue rápidamente reemplazado por una ira caliente y defensiva. La audacia. Ser emboscado así, humillado en su propio templo del éxito. «¡Esto es una locura!», finalmente espetó, su voz temblando de rabia. «¡No pueden hacer esto! Esta es mi empresa, mi fiesta». Se volvió hacia Ada, su rostro contorsionado en una máscara de furia justiciera. «¿Y tú? ¿Tú orquestas esto? Este circo, después de todo lo que te he dado. Te dije que te quedaras en casa». La compostura de Ada permaneció impecable. Lo miró no con el dolor de una esposa traicionada, sino con la lástima distante de un médico observando a un paciente en medio de un delirio terminal. «Pareces confundido, Damián», dijo, su voz tranquila y uniforme, pero con un filo de acero puro e inalterable. «No me diste nada. Se suponía que éramos socios, y te equivocas sobre dónde está el hogar. Mi hogar es donde residen los intereses de mi familia». Ella se acarició suavemente el vientre. «Y mi hogar está con el legado que mi padre le confió al tío Ricardo para proteger. Un legado que, como resulta, incluye una participación fundacional del 12% en Innovaciones Cumbre, mantenida en un fideicomiso ciego a mi nombre. Un hecho que nunca te molestaste en investigar». Damián la miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Era un pez en la cubierta jadeando por aire. Una participación del 12%. Eso la convertía en la segunda accionista individual más grande, después de él. Siempre había asumido que el dinero de su familia era viejo, polvoriento e irrelevante. Nunca había imaginado que estaba tejido en la misma tela de su propio éxito. Finalmente, volvió su mirada de pánico hacia Clara, como si la viera por primera vez. Ya no era un símbolo de su poder, sino un testimonio viviente y respirante de su monumental estupidez. Se quedó inmóvil, su rostro pálido de terror. Una mancha escarlata de vergüenza en una habitación repentinamente desprovista de todo color. Ada siguió su mirada, despidiendo a Clara con un movimiento de ojos. «Damián, esto es por lo que estuviste dispuesto a arriesgarlo todo. Una niña jugando a disfrazarse. No solo me subestimaste a mí, subestimaste la totalidad de tu propia vida». Sus palabras flotaron en el aire, afiladas y precisas, diseccionando su arrogancia con habilidad quirúrgica. El giro no era solo que Ricardo fuera su padrino. Era que Ada nunca había sido la esposa dependiente que él había imaginado. Siempre había sido una socia silenciosa y poderosa, una accionista que él había sido demasiado arrogante para ver. Y ahora había venido a cobrar su inversión. El silencio cavernoso del salón de baile vacío era un peso físico. Todo el aire y la energía habían sido absorbidos, dejando atrás un vacío donde cada palabra, cada movimiento sutil se amplificaba. La ira de Damián, que había estallado tan ardientemente momentos antes, ahora se apagó contra el muro frío e inflexible de la compostura de Ada.
Era una supernova, colapsando en un agujero negro. Un 12% de participación, balbuceó, las palabras atrapadas en su garganta. Eso no es posible. El papeleo. Lo investigué todo. Investigaste lo que yo quería que vieras, replicó Ada suavemente. El fideicomiso fue establecido por mi padre mucho antes de que te conociera. Fue diseñado para ser discreto. Viste el nombre de la institución financiera, no el beneficiario. Estabas tan consumido por tu propia brillantez que nunca se te ocurrió que mi familia podría haber tenido la suya propia. Dio un paso más cerca del escenario, obligándolo a mirarla. La dinámica de poder era absoluta. Me viste como la doctora Ada del Carmen, la académica, la esposa tranquila y solidaria. Nunca te molestaste en mirar más a fondo. Nunca preguntaste sobre los detalles del modesto fideicomiso que pagó mi educación en la UNAM por completo, que me permitió mantenernos mientras tú programabas en un garaje, viviendo de ramen y ambición. Ese capital inicial, Damián, ¿de dónde creíste que venía? ¿Del cielo? Cada pregunta era un ataque quirúrgico, desmantelando el mito del hombre hecho a sí mismo, que había construido con tanto cuidado. Había reescrito su historia, presentándose a sí mismo como el único protagonista, el visionario que los había sacado a ambos de la oscuridad. Ahora Ada estaba restaurando el texto borrado, revelando que ella no había sido una pasajera en su viaje. Ella había sido quien había pavimentado el camino. Los ojos de Damián se movieron rápidamente, buscando una vía de escape, pero estaba rodeado. La junta permanecía como estatuas, sus rostros impasibles, su juicio ya dictado. Volvió su furia hacia el único otro objetivo disponible. ¡Fuera!, le gruñó a Clara, quien se encogió como si la hubieran golpeado. «Esto no tiene nada que ver contigo. ¡Fuera!». Clara miró del rostro enfurecido de Damián al rostro frío y evaluador de Ada. Era un peón en un juego cuyas reglas apenas empezaba a comprender. Abrió la boca para hablar, luego la cerró, con lágrimas en los ojos. Se agarró los costados de su vestido carmesí, se dio la vuelta y huyó, sus tacones haciendo un ritmo frenético y desesperado sobre el suelo de mármol, hasta que desapareció por una salida lateral. Un espectro fugaz del colosal error de cálculo de Damián. Él ni siquiera la vio irse. Su atención estaba únicamente en Ada. Así que de esto se trata, se burló, tratando de recuperar algún semblante de control, de reencuadrar la narrativa. Dinero. Esto es una extorsión. Te enteras de que tienes algo de influencia y decides organizar este elaborado golpe ¿para qué? ¿Un acuerdo más grande en el divorcio? Una leve sonrisa de lástima tocó los labios de Ada. Divorcio. Oh, Damián, sigues pensando con 3 movimientos de retraso. Un divorcio es una negociación entre iguales. Tú y yo ya no somos iguales. Fue entonces cuando don Ricardo Blanco volvió a hablar, su voz un grave murmullo de autoridad. Montenegro, sugiero que dejes de hablar. Estás agravando tu ya catastrófica posición. Miró a Ada, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella le hizo un sutil asentimiento. Era el momento. Verás, Damián, continuó Ada, su tono cambiando de una confrontación personal a algo más frío, más clínico. Tu aventura, tu humillación pública hacia mí, eso fue simplemente el catalizador. Fue el insulto que finalmente me hizo decidir a investigar la lesión. Me dolió, sí, pero sobre todo me insultó que pensaras que era tan estúpida como para no darme cuenta. Comenzó a caminar lentamente frente al escenario. Sus movimientos eran deliberados, su voz firme. Empecé con las pequeñas cosas,
los regalos extravagantes a clientes que nunca aparecían en ningún informe oficial de gastos, la repentina e inexplicable necesidad de una sociedad holding en las Islas Caimán. Siempre me dijiste que no entendía las complejidades de tu negocio, pero yo entiendo patrones, y yo entiendo el comportamiento, y tu comportamiento, Damián, se volvió errático, desesperado. El rostro de Damián se puso rígido. Esto iba más allá de la traición matrimonial, adentrándose en un territorio mucho más peligroso. No necesité contratar a un investigador privado para averiguar sobre Clara, dijo Ada, agitando una mano despectiva. Una niña así deja un rastro de migas de pan digitales de 1 kilómetro de ancho. No, guardé mis recursos para algo más importante. Contraté un equipo de contadores forenses, los mejores del negocio, hombres y mujeres que pueden encontrar una sola coma fuera de lugar en una montaña de datos financieros. Dejó de caminar y lo miró directamente. Sus ojos, que él una vez había encontrado tan hermosos, ahora parecían los cañones de un arma. Lo que encontré, Damián, no fue solo infidelidad. Fue una gran sinfonía de fraude. El general Ruiz, el experto en logística de la Junta, se aclaró la garganta. Montenegro, tenemos el informe preliminar. Es extenso. La doctora Elena Durán, la ex-CEO, añadió con su tono agudo y sin rodeos. El proyecto Ruiseñor, ¿te suena ese nombre? Damián se congeló. Su sangre se heló. El proyecto Ruiseñor era su secreto, su carga, su último recurso. Una empresa secundaria de biotecnología experimental, desastrosamente sobrepresupuestada y perpetuamente fallida. Una compañía de la que había estado desviando millones de innovaciones cumbre para mantenerla a flote, convencido de que sería su verdadero legado. Era un agujero negro financiero y la había estado apuntalando legalmente durante 18 meses. Pensó que sus huellas estaban perfectamente cubiertas. Yo, no sé de qué hablas, balbuceó, pero la mentira era frágil, transparente. El sudor que le perlaba la frente contaba la verdadera historia. Ada negó lentamente con la cabeza. No más mentiras, Damián. Se acabó. Lo sabemos todo. Sabemos sobre las corporaciones fantasma. Sabemos sobre las facturas falsificadas. Sabemos sobre los sobornos de los proveedores. Sabemos que has apalancado los activos de Cumbre para asegurar préstamos personales para una empresa fallida que ocultaste ilegalmente a tu propia junta y a tus accionistas. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación se asentara en el aire muerto de la habitación. No trajiste a tu amante a la fiesta de tu oficina para celebrar tu éxito, Damián. La trajiste aquí esta noche porque estabas a punto de huir. La última transferencia bancaria para el proyecto Ruiseñor estaba programada para mañana por la mañana. Ibas a drenar el último capital accesible, volar a un país sin tratado de extradición y dejar el cráter humeante de innovaciones Cumbre para que el resto de nosotros nos encargáramos. Su voz bajó a un susurro, teñida de un desprecio que era más devastador que cualquier grito. No estabas celebrando un nuevo futuro, estabas celebrando tu escape, pero simplemente no pudiste resistir un último alarde arrogante, ¿verdad? Tenías que restregármelo en la cara, y eso, Damián, concluyó, sus ojos fijos en los suyos, fue tu error fatal. Jaque mate. El nombre Proyecto Ruiseñor flotaba en el aire, una nube tóxica invisible. Para Damián, era el sonido de su propia sentencia de muerte. La sangre se drenó de su rostro, dejando un brillo grisáceo enfermizo bajo las duras luces del salón de baile. Miró a Ada no como a su esposa,
sino como a una fiscal que acababa de presentar una prueba irrefutable y concluyente. La intrincada red de mentiras que había pasado años tejiendo acababa de ser destrozada en un solo momento devastador. ¿Cómo? La palabra fue un susurro ahogado, un jadeo en una realidad que se derrumbaba. ¿Cómo pudiste saberlo? La expresión de Ada permaneció de fría indiferencia, la mirada de una científica observando una reacción química predecible. Pareces olvidar, Damián, que antes de ser tu esposa, era economista especializada en modelos de comportamiento. Construyo modelos predictivos basados en patrones de irracionalidad humana, y tu característica definitoria, tu defecto fatal, siempre ha sido tu ego monumental. Simplemente construí un modelo basado en eso. Hizo un gesto hacia el rostro impasible de Miguel Sánchez, el CFO, quien había vuelto a entrar en la sala y ahora estaba cerca de la junta. Su rostro, una máscara de sombría resolución. Miguel y yo hemos estado hablando durante semanas. La cabeza de Damián se volvió hacia su CFO, un hombre al que siempre había considerado leal, aunque tímido. Miguel, me traicionaste. Miguel Sánchez se enderezó la corbata. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, por primera vez en la memoria de Damián, fue firme. Tengo un deber fiduciario con esta empresa y sus accionistas, señor Montenegro. Mi deber no es con usted personalmente, especialmente no cuando sus acciones personales amenazan con destruir todo lo que hemos construido. La doctora del Carmen se acercó a mí con algunas irregularidades que había detectado. Al principio me mostré escéptico, pero los patrones eran innegables. Los números no mienten. Ada retomó la narrativa, su voz implacable. Creíste que Miguel era un simple hombre de números, un contable. Lo subestimaste, igual que me subestimaste a mí. Asumiste que su miedo a ti era mayor que su integridad. Pero cuando se enfrentó a la evidencia de un desfalco sistemático a gran escala, Miguel tomó la decisión correcta. Don Ricardo Blanco dio un paso adelante de nuevo, su presencia dominando el espacio. Sacó una carpeta delgada, encuadernada en cuero, de dentro de su chaqueta. No la abrió. El gesto solo fue suficiente. El informe de contabilidad forense es condenatorio. Damián, declaró don Ricardo, su voz desprovista de emoción. Tenemos copias digitales de transferencias entre las cuentas de Cumbre y las corporaciones fantasma que financian el proyecto Ruiseñor. Tenemos declaraciones juradas de 2 proveedores a los que presionaste para el esquema de sobornos. Estaban más que felices de cooperar a cambio de inmunidad. La doctora Elena Durán, la miembro de la Junta de Ojos Agudos, añadió su parte. Y tenemos a Clara Vázquez. Damián la miró confundido. ¿Clara? Ella no sabe nada de mis negocios. Oh, ella sabe más de lo que crees, dijo Elena con una sonrisa irónica y sin alegría. O mejor dicho, ella tiene más de lo que crees. Las mujeres jóvenes y ambiciosas que se involucran con hombres poderosos y casados a menudo tienen una póliza de seguro. En este caso, fue una copia de seguridad en la nube de cada mensaje de texto y correo electrónico que le enviaste. La mente de Damián corrió frenéticamente tratando de recordar los detalles de su correspondencia digital. Las jactancias arrogantes, las menciones casuales de un proyecto secreto que cambiaría el juego y los haría realeza. Las quejas sobre la junta que lo frenaba. Era todo circunstancial, seguramente. Eso no es nada, farfulló, un animal acorralado mostrando los dientes. Charla sin sentido, no prueba nada. Prueba el motivo y la mentalidad, lo corrigió Ada con calma. Pero tienes razón, no era el arma humeante. El arma humeante, Damián, fue algo que tú mismo le diste. ¿Un pequeño regalo? ¿Lo recuerdas? Hizo una pausa,
dejándolo retorcerse en el silencio. Hace unas semanas, continuó, le diste una computadora portátil nueva, de primera línea, un regalo a tu protegida para ayudar con su trabajo. Lo que no sabías es que nuestro departamento de TI, bajo las instrucciones del señor Sánchez, ya te había marcado como un riesgo de seguridad interno. Cada nuevo dispositivo conectado a la red de Cumbre, especialmente uno dado a una interna junior sin razón discernible, está sujeto a un barrido de seguridad. En esa computadora portátil, añadió Miguel Sánchez, su voz cobrando fuerza, encontramos una unidad oculta particionada. En esa unidad había una sola carpeta. Proyecto Ruiseñor. Terminó Ada por él. Todo el plan de negocios, el prospecto de financiación fraudulento, la tasa de consumo catastrófica real. Y lo más importante, tu estrategia de salida, completa con detalles de una nueva identidad y un itinerario de vuelo de ida a Belice, reservado para mañana por la tarde. Fue un jaque mate tan completo, tan total, que Damián no pudo hacer nada más que mirar al abismo que acababa de abrirse bajo él. Había sido superado en cada turno. Su arrogancia había sido la clave de su propia prisión. Le había entregado a sus verdugos el hacha. La había afilado para ellos, y luego había señalado el lugar en su propio cuello. La pieza final y aplastante no vino de Ada, ni de la Junta, sino de una fuente que había olvidado hacía mucho tiempo. Kenji Sato, el inversor japonés silencioso, habló por primera vez, su inglés preciso y acentuado. «Señor Montenegro», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, pero manteniendo los ojos fijos en Damián. Mi empresa invirtió en innovaciones Cumbre por la tecnología, pero también por el liderazgo. Se nos hizo creer que ese liderazgo era una asociación entre usted y su esposa, la doctora del Carmen. La participación histórica de su familia fue una señal de estabilidad. Sus acciones no solo han sido criminales, sino que han sido un profundo deshonor para esa asociación. Sato miró a Ada. Mi empresa y los inversores que represento han perdido toda la fe en su capacidad para liderar. Sin embargo, hemos ganado un inmenso respeto por la diligencia e integridad de la doctora del Carmen. Apoyaremos la decisión de la Junta. El fin de un imperio. El Frente Unido era absoluto. No había ninguna grieta en su armadura, ninguna voz disidente a la que pudiera apelar, ningún ángulo que quedara por jugar. Se había centrado tanto en la batalla superficial con su esposa, tan absorto en la emoción de su aventura, que se había perdido la verdadera guerra que se libraba en las sombras. Una guerra por el alma de su empresa, una guerra que ya había perdido. El peso de su juicio colectivo oprimía a Damián, una fuerza física que parecía doblarle las rodillas. El traje a medida que había sentido como una armadura, ahora se sentía como un sudario. Miró los rostros que tenía delante. Ada, serena y resuelta. Don Ricardo, la encarnación de la autoridad justa. La Junta, un jurado que ya había emitido su veredicto. En sus ojos no vio piedad, ni lugar para la negociación. Solo vio la fría y dura finalidad de la consecuencia. Su mente, que siempre se había movido a la velocidad del rayo, formulando estrategias y planes de contingencia, ahora era un torbellino de ruido blanco. Belice, el vuelo, la nueva vida que había planeado, un mundo alejado de las complejidades de Cumbre y la inminente realidad de la paternidad. Había estado tan cerca, un sueño tangible. Ahora era solo humo disipándose bajo el duro resplandor de este tribunal improvisado. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Damián, la pregunta flotando en la caverna de la sala. Era una súplica,
Una pregunta desesperada de un rey al que acababan de mostrar la guillotina. Llaman a la SEC, a la policía, arrastran el nombre de la empresa, tu propio nombre, añadió, mirando a Ada, por el lodo. ¿Es eso lo que quieres? Fue un patético intento a la desesperada por encontrar influencia, por sugerir que su destrucción sería mutuamente asegurada. Don Ricardo Blanco respondió. Su tono no dejaba lugar a dudas. No habrá espectáculo público, Damián. No si se puede evitar. La reputación de Innovaciones Cumbre es primordial. Tenemos una responsabilidad con nuestros empleados y nuestros inversores legítimos. Un escándalo público de esta magnitud sería devastador para ellos. Dio un solo paso adelante, levantando una mano para frustrar el destello de esperanza en los ojos de Damián. No confundas nuestra discreción con debilidad. Tus opciones esta noche se limitan a 2. Ambas terminan con tu expulsión completa y permanente de esta empresa. Hizo un gesto a Leonor Guzmán, la jefa de asuntos legales, que había estado de pie en silencio, con una expresión indescifrable. Ella dio un paso adelante, colocando una delgada carpeta y un bolígrafo en el borde del escenario. Opción 1, continuó don Ricardo, es por las malas. Hago una llamada telefónica. En 10 minutos, detectives de la División de Delitos de Cuello Blanco de la Policía de la Ciudad de México entrarán por esa puerta. Te arrestarán. Serás juzgado por malversación de fondos, fraude de valores y media docena de otros delitos graves. Probablemente pasarás la próxima década o más en una prisión federal. Cumbre emitirá un comunicado, denunciará tus acciones y cooperará plenamente con la Fiscalía. La empresa sobrevivirá, pero quedará herida. Tu nombre será sinónimo de deshonra. Damián se encogió. La palabra prisión fue un golpe físico. Opción 2, dijo don Ricardo, su voz bajando. Es el camino limpio. Dentro de esa carpeta está tu renuncia total e inmediata como CEO y presidente de la Junta. También contiene un documento que transfiere toda tu participación accionaria en Innovaciones Cumbre, el 28% de ella, al fideicomiso controlado por Ada, como restitución por los fondos que malversaste. Lo firmarás. Esta noche. Ahora. Mis acciones. Damián se atragantó. Eso es todo. Eso vale cientos de millones. Es una fracción de lo que estabas dispuesto a robar, y una miseria por el daño que has causado, interrumpió la doctora Elena Durán con brusquedad. Considéralo una ganga. Si firmas, continuó don Ricardo, se te permitirá salir por esa puerta. Mañana por la mañana publicaremos un comunicado anunciando tu jubilación inmediata, por motivos de salud personal. Manejaremos las consecuencias del proyecto Ruiseñor internamente. No se llamará a las autoridades. Te quedarás sin nada de esta empresa. Pero tendrás tu libertad. Serás borrado de la historia de Cumbre, pero no estarás en una celda. Damián miró de la carpeta a Ada. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían un destello de algo que no podía descifrar del todo. No era odio. Era una finalidad profunda, casi cansada. Esta era su justicia. No venganza, sino un reequilibrio de la balanza. No solo estaba tomando su empresa, estaba recuperando su vida, su seguridad, el futuro de su hijo. Todo lo cual él había apostado. Sabía que no había elección alguna. Una vida de estatus y riqueza disminuidos frente a una vida tras las rejas. Su ego gritó en protesta, pero su instinto de supervivencia, el único Dios verdadero que siempre había adorado, tomó el control. Lentamente, temblorosamente, se arrodilló en el escenario. Sus rodillas, vestidas con lana de $1000, tocaron el suelo. Era la postura de un rey que se rinde.
Extendió la mano para tomar el bolígrafo. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía agarrarlo. Lo destapó y abrió la carpeta. La jerga legal le bailaba ante los ojos, pero sabía lo que decía. Era la abdicación de todo su mundo. Con mano temblorosa, garabateó su firma. La firma que había lanzado una empresa de $1.000 millones en la línea inferior. Luego hizo lo mismo en el documento de transferencia de acciones. Estaba hecho. En 2 trazos de pluma, había pasado de titán a paria. Empujó la carpeta lejos de él, como si fuera radiactiva. Se puso de pie, sus movimientos, rígidos y robóticos. Era un fantasma en su propio salón de baile. Está hecho, dijo, su voz hueca. Don Ricardo Blanco asintió secamente. Leonor, si pudieras asegurar los documentos. Leonor recuperó la carpeta con las yemas de los dedos. Damián, dijo don Ricardo, usando su nombre por última vez. Tienes 60 segundos para abandonar el edificio. Tu equipo de seguridad ha sido despedido. Tus cuentas corporativas han sido congeladas. Se ha llamado a un taxi para ti. No regreses a la casa. Cualquier efecto personal se enviará a una dirección de tu elección. No contactes a la doctora del Carmen, ni a ningún empleado de esta empresa de nuevo. ¿Estamos claros? Damián asintió con un solo movimiento brusco. Miró una última vez a Ada, su esposa, la madre de su hijo, la arquitecta de su ruina. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Había sembrado el viento y ahora estaba cosechando el torbellino. Se dio la vuelta y salió del escenario, no hacia la gran entrada, sino hacia la salida lateral que Clara había usado. No miró hacia atrás. La figura solitaria del CEO caído desapareció en las sombras, dejando atrás el imperio que había construido y la mujer que había subestimado fatalmente. Un nuevo amanecer. Mientras la puerta se cerraba tras él, Ada finalmente dejó escapar un largo y lento aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Se llevó una mano al vientre, un gesto de protección y promesa. La sala estaba en silencio. La batalla había terminado. El futuro era suyo para escribir. En el tranquilo epílogo, de pie entre los restos del imperio de su marido, Ada del Carmen no era una víctima que buscaba consuelo, sino una líder que inspeccionaba su nuevo dominio. La Junta, sus socios silenciosos en esta audaz maniobra, votaron unánimemente para nombrarla CEO interina de Innovaciones Cumbre. Ya no era la mujer detrás del hombre. Ella era el poder, claro e indiscutible. Su embarazo no era un obstáculo, sino una fecha límite, un motivador para limpiar la empresa y construir un legado estable y honorable para el hijo que llevaba. Damián Montenegro se desvaneció en un exilio autoimpuesto. Una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas sobre los peligros de la soberbia y de subestimar a los silenciosos. Ada, respaldada por la fuerza de su familia y su propia formidable intelecto, no solo sobrevivió a la traición, se alimentó de ella, transformando las cenizas de un matrimonio roto en el cimiento de una nueva dinastía, demostrando que la mejor venganza no es la ira, sino la ascensión. Gracias por acompañarnos en esta historia de drama y justicia retorcida. Si se mantuvieron al borde de sus asientos viendo cómo el mundo de este millonario se derrumbaba, no olviden darle me gusta a este video. ¿Qué les pareció el plan magistral de Ada? Háganlo saber en los comentarios a continuación. Para más historias de tramas intrincadas, traiciones impactantes
y venganzas satisfactorias, asegúrense de hacer clic en suscribirse y activar la campana de notificaciones. No querrán perderse la próxima historia que tenemos para ustedes. Compartan este video con alguien que ame un buen drama y nos vemos en la próxima.